Ya, ahora sí, estamos listos, esperemos. Sí. Ya, chicos, buenos días. Espero que estén muy bien en esta semanita que vamos a continuar trabajando Aún no juntos. empieza a grabar, tía. Silencien los micrófonos para que nos podamos escuchar por ahora para ayudar las instrucciones iniciales. Bueno, chicos, para que, como siempre lo hemos dicho, bueno, la instancia del chat es para que ustedes puedan hacer consultas, ya, para que puedan intervenir en elementos de la clase. La idea es que no se interrumpan entre ustedes, o sea, que no exista esta conversación, por ejemplo, a lo mejor que no tenga que ver con la clase o que ustedes mismos se estén llamando la atención. Para eso estamos nosotras que vamos a ir regulando esa situación, ¿ya? Para que la utilicemos de esa manera y no se desconcentren, porque el chat también desconcentra. Y por otro lado, si tienen ustedes algo que indicar, ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. Yo voy a iniciar la presentación y podemos ir haciendo un diálogo juntos, ¿ya? Para que no se sientan presionados. Si es que quieren decir algo, ustedes pueden interrumpirme igualmente, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, vamos a seguir trabajando hoy día con la escritura de textos no literarios. Hasta hoy día tienen plazo para enviar la invitación, la receta y la carta, ¿ya? Mm, Yo ya lo para envié. los que no me Profe, la yo han se lo enviado, digo. porque yo sé que varios ya me la enviaron, ¿ya? Pero recuerden que esos tres textos que ustedes tenían que escribir es el 50% de la nota, ¿ya? Porque en la primera clase habíamos comentado de lo que estamos haciendo es un portafolio. Y ese portafolio tiene 3 textos primeros y va a tener 3 textos a continuación, ¿ya? Para que lo sepan. Ya. Continuemos escribiendo textos no literarios. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy? Si se recuerdan, la clase pasada estamos trabajando con los mismos objetivos, no hay ningún cambio, ¿ya? Igualmente los vamos a leer y vamos a incluir lo que vamos a ver hoy día, que son los nuevos textos solamente. Vamos a leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión, ¿ya? Ese es el objetivo de aprendizaje 6 y el objetivo de aprendizaje 15, que es escribir textos no literarios para comunicar información sobre un tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy? La escritura de 3 textos nuevos, que son un afiche, ¿ya? Una noticia y un instructivo. El objetivo de la clase, bueno, vamos a leer textos no literarios que servirán como modelos para que creen sus propios textos no literarios. Y yo entre paréntesis les puse portafolio, porque lo que estamos realizando, esta compilación de textos no literarios, se va a convertir posteriormente en un portafolio. Un portafolio que ustedes pueden llevar en su cuaderno, no hay ningún problema. Lo pueden hacer en una carpeta si los tienen como textos aparte, en hojitas. Ustedes ven cómo se organizan, porque como no estamos presencialmente, me interesa que por lo menos ustedes me envíen los textos. Yo siempre en las guías les pongo que a mí me parece mejor que ustedes trabajen con su cuaderno, porque así teniendo el cuaderno, ustedes después, cuando volvamos o retornemos a clase, ya sea, bueno, yo creo que ya el próximo año, cuando tengamos que recordar algo, cuando tengan que devolverse ustedes a revisar algún contenido, lo tengan en su cuaderno, ¿ya? Si es que no, lo pueden tener en hoja en una carpeta. La idea es que ustedes intenten ser lo más ordenados posibles para que después ese material no se pierda. Yo hice carpetas en el computador y ahí están de cada arquitectura. Ah, súper bien. Esa es una buena manera. Yo igual tengo una carpeta para ciencia, otra para lenguaje y así voy guardando los trabajos que Eso es hago en el súper computador. bueno. La idea es que ahí ustedes se vayan organizando, sobre todo con el material que no solamente les envío yo, sino también los otros profesores. Ustedes ven la mejor manera, pero como les explico, para que tengan ustedes un orden y después puedan revisarlo, porque los contenidos que estamos trabajando ahora en quinto son muy relevantes para los años siguientes, ¿ya? Antes sí, para que ustedes me digan un poquito, ¿se recuerdan qué es una invitación y qué estructura posee? ¿Alguien me... La invitación ¿Mm? lo dice el texto que te invita a algo. Muy bien. A algo. ¿Y qué estructura tenía? ¿Qué estructura le hicieron, por ejemplo, a la invitación que ustedes me enviaron? Tiene ¿Qué debía dibujos, tener? tiene colores, podéis poner cualquier... Tiene que tener dónde va a ser Ya.
la fecha, la hora Exacto. y la ubicación. el número. Ya. Y falta algo muy importante. La Se recuerdan que, bueno, aparte, ya, la ¿Para quién dirección, es? ¿cierto? Eso también es muy importante para quién es ¿Y y quién falta uno es? solo. Muy bien, ese es el ¿De que le quién es? faltaba. ¿De quién, cierto? ¿Para quién? ¿Ya? ¿De quién? ¿Para quién? ¿En qué lugar, cierto? En este caso ustedes me decían dirección, alguna hora, ¿cierto? Y la fecha. Que eso por lo menos es como lo más relevante que debe tener una invitación. Y si ustedes quieren ponerle otros elementos como los dibujos o la despedida, también puede ir. ¿Ya? Recordemos que la invitación que ustedes deberían haberme enviado puede ser de lo que ustedes quieran. Invitación a cumpleaños, invitación a algún baby shower, a algún matrimonio, invitación a cualquier evento que ustedes quieran realizar la invitación. ¿Ya? ¿Qué es una receta y qué estructura posee? La receta, ¿Sí? su estructura es el título, Muy bien. los ingredientes, la ¿Sí? preparación y yo le puse un dibujo de lo que estaba diciendo. Qué bueno, sí. El dibujo yo les decía que era opcional, pero si ustedes quieren ponerlo, mucho mejor. Pero súper bien. Un Yo título, dibujé lo que hice. muy bien, sí. Un título, los ingredientes y la preparación. Por lo menos eso tiene que tener una receta, por lo menos, ¿ya? Porque ustedes también podrían haberle agregado, no sé, qué para cuánta cantidad de personas es lo que ustedes estaban realizando, ¿ya? Depende obviamente de lo que ustedes quieran realizar. Y una carta, ¿qué estructura poseía la carta? ¿O qué es una carta? El nombre para quién es, el ¿Ya? cuerpo, Sí. la ubicación para dónde se dirige, ¿Mm? la firma, Sí. la despedida, la posdata y la fecha. Exacto. El contenido. De hecho, se recuerdan como le llamábamos el encabezamiento, que es lo que ustedes me dicen, el nombre, ¿ya? A quién en este caso va dirigido, un saludo, el contenido, obviamente el cuerpo de la carta, y posteriormente terminamos con una despedida y finalmente también un postdata. En la despedida ustedes pueden poner su nombre, la firma. Yo en la carta que les pedía que me enviaran, les solicitaba que sí pudieran poner un postdata. En el postdata, por lo general, es una información que no alcanzaste a poner en la carta o que tú quieres resaltar aún más. ¿Ya? Me parece súper porque recuerdan muy bien. Yo se lo mandé, yo le estaba dando la carta y, Sí, y en la postdata le puse y no olvide el mate. sí, sí, muy bien. Por eso les decía yo, algún elemento extra que ustedes no la hayan puesto o que lo quieran resaltar, ¿ya? Pero me parece súper bien porque entiendo que ya tienen y saben lo que son las estructuras que vimos y que, como les explico, tienen hasta el día todavía para poder enviarme sus actividades, ¿ya? Porque las actividades de esta semana tienen hasta la otra semana para poder realizarlas. Ya, teniendo Tía, claro eso, sí, dígame. a mí lo que me va a costar hacer en ¿Mm? Word va a ser el afiche porque ahí voy a buscar algunas imágenes para ver de qué lo invento. Sí, sí. Lo Profe, Yo sé que bueno inventar. ¿Mm? Lo Yo bueno sé de que los afiches, que por lo menos el afiche que yo les estoy pidiendo en este momento, que lo van a ver ahora, es muy simple, porque los afiches tienen muchos elementos. Yo solamente les voy a pedir un eslogan o frase, una imagen y la marca, ¿ya? Por lo mismo, porque entiendo que si lo van a hacer en computador, puede que les cueste un poco más, a pesar de que hay varios programas que los pueden ayudar, pero no los voy a complicar con eso, porque si hay chicos que van a poder hacerlo en el cuaderno y van a difujar, también está bien. Pero ¿puedo, el afiche, ¿mm? ¿puedo leer el título? Sí, pues léelo nomás. Leamos texto no literario, conozcamos su estructura y preparémonos para escribir. Exacto. De hecho, es la misma imagen que teníamos la clase pasada porque estamos trabajando con lo mismo. ¿Ya?
Ya, acá tenemos instructivos. Yo sé que la clase pasada también vimos instructivos. En esta oportunidad yo les puse uno más específico, porque como tienen que hacer esta semana un instructivo, yo quiero que ustedes puedan incluir estos elementos que aparecen acá. También quiero clarificar que la receta es un texto instructivo, ¿ya? Entonces, dentro de los textos instructivos, van a ustedes encontrar varios textos que son instructivos, ¿se entiende? Lo que pasa es que yo les voy a hacer que hagan ustedes un texto instructivo, pero que no sea una receta, ¿ya? Para que no vuelvan a repetir el mismo texto. Espérenme. Para que no vuelvan a repetir el mismo texto. Y ahí, por ejemplo, tenemos uno que dice casita de papel, ¿ya? Después dice materiales, una bolsa pequeña de papel craft, media hoja de papel de construcción de color rojo, crayones, goma, tijera, ¿ya? Después dice ¿Ya? número 1, ¿sí? El instructivo de la casita de papel sería como los pasos a seguir, ¿no? Exacto, los pasos a seguir. Por eso, en esta oportunidad, yo les voy a pedir una estructura de instructivo, pero quiero que tengan claro que hay varias estructuras de instructivos. O sea, no es solamente esta la que se realiza. Yo se las voy a pedir para que no vuelvan a repetir la receta, que es la que habíamos realizado, porque la receta es un texto instructivo, ¿ya? Yo en esta oportunidad quiero que realicen este tipo de instructivo, que es como un poco más visual, que te entrega elementos, ¿cierto?, más específicos. En este caso, como tú indicabas, está el título, está el subtítulo que le vamos a llamar, que son los materiales, ¿ya? Y la numeración, que te indica qué es primero, qué es segundo y qué es tercero. Mamá. Espérenme un momentito. Sí, niño, este tipo de texto también me Espérenme, recuerda no cuando sé por- hacíamos origami. ¿Se acuerdan de los origami? Sí, yo sí. Claro, ahí en los origami teníamos Espérenme como un la misma poquito. estructura, sí, profesor Ivania, no se preocupe. Yo le estaba preguntando a mi papá si me enseñaba origami, pero estaba demasiado ocupado. Claro, pero podrían buscar ustedes un propio ejemplo y explicarlo como el instructivo de la casita de papel que estaba mostrando la profesora Ivania, donde ahí también va un título, subtítulo, y con el texto vamos explicando dónde hay que doblar, si hay que hacerlo en forma diagonal, en forma cuadrada, y también necesita recursos gráficos porque uno tiene que ir mostrando el paso a paso para poder entender cómo se llega a la figura final. Profe Carolina, ¿Sí? usted puso en el chat, recuerden plazo hasta hoy para entregar la primera parte del portafolio. Sí, la primera, el portafolio son las tres, el portafolio es como una carpeta de evidencia. Y ahí la profesora la semana pasada le pidió tres evidencias. Una era hacer una receta, una carta y una invitación. Esa es la primera parte, Y ¿Qué eso se le la envié. envió a la profesora? Eso claro, yo se que lo al final envié es como una también. carpeta virtual que ella va a hacer. Y hoy día se entrega la otra mitad del portafolio, por eso a eso me refiero. Por eso esta primera Ah, ya. parte era la mitad de la nota y hoy día la profesora le entrega las instrucciones con la segunda mitad de la nota. Ya no veo la Pero te va a presentación entregar de el la día tía Ivania. Sí, yo ahora la voy a compartir porque la profesora Ivania fue a ver un ratito a su hija que había despertado. Ahí pueden ver la presentación. Sí, se Sí, puede ver. ¿tiene Ya, hijo? Volví, sí, tiene dos bebés. volví, que Profesora me... Ivania, le estaba contando porque nosotros habíamos hecho origami, entonces el ejemplo de la casita de papel, ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Habían hecho un origami? ese ejemplo, hacer algunos más ejemplos, que es como la Exacto. casita de papel que De hecho, por ejemplo, yo creo que al tener que realizar ese ejercicio, tienen que haber ustedes seguido pasos. Y esos pasos son los que se, que se toman como instructivos, que son los que aparecen ahí. Yo recuerdo que Todavía había estoy hecho un gato compartiendo. negro. Sí, ¿Con quién? ¿habían hecho? ¿Todavía ven Sí. mi imagen? ¿Ven mi pantalla? no, porque yo recién compartí, ahora dejé de compartir. Ah, ya. Sí, porque yo estaba compartiendo la presentación en ese rato Ah, que... súper. Pero ahora todavía no la ven, ¿cierto? ¿No? No.
No. Fin de la presentación. Déjenme ver, me voy a salir. ¿Puedo leer por mientras el otro instructivo? Sí, por favor. Léalo nomás. Instructivo para elaborar una máscara. Materiales: molde de máscara, hoja de cartulina, colores o plumones, tijeras, cinta elástica, 15 centímetros, pegamento líquido, trozos pequeños de papel de colores. El Muy bien. procedimiento: trace en la cartulina el contorno de una máscara. 2. Dibuja el contorno de los ojos y en los extremos los orificios para anudar la cinta. 3. Recorta el contorno de la máscara y el de los ojos, colorea la máscara. Ese era el 4. 5. Exacto. Agrega pegamento en el contorno. 6. Coloca trozos de papel de colores sobre el pegamento. Anuda la cinta elástica en los extremos. Sujeta la máscara a tu cabeza. Listo. Exacto. Ahí si se fijaron, por ejemplo, lo que se daba es el título, todavía no puedo compartir, los materiales que serían como el subtítulo y el procedimiento que está enumerado, que es lo que yo por lo menos quiero que ustedes realicen, ¿ya? Voy a intentar de nuevo compartir. Ya, si no, comparto yo. Ya, voy a intentarlo una vez nomás para que no perdamos más tiempo, ¿ya? Si no, le pido a la profesora que me ayude con eso. Déjenme ver. Déjenme ver, no me demoro mucho. No quiere compartirme en este caso. Profesora, ¿usted me podría ayudar a compartir la presentación, por favor? Déjenme ver. ¿Ya? Así que... Ahí sí la veo yo. ¿Qué cosa ven? ¿La presentación? Sí. Sí. De la tía Carola. Es la mía. Ah, sí, ya, ahora sí. Déjeme ponerme dónde está la profesora Carola para ver su presentación. Déjenme ver. El instructivo para elaborar la máscara, Exacto. que leyó recién Yael. Sí. Sí, Carola está presentando, yo no lo veo, pero debo ticlear, me imagino dónde está. Déjenme. Hoy día está como extraño mi... No quiere nada conmigo. Una ventana. Pero si no, tú vas viendo tu presentación de PowerPoint y Ya. yo me... Sí, mejor porque no la alcanzo a ver. Ya, pero ustedes por lo menos me pueden ver, así que yo voy a poner la mía por dentro. Ya, como les decía, bueno, tenemos este instructivo. Repito la información que les había dicho, hay varios instructivos, muchos. Yo en esta oportunidad quiero que para que todos sigamos una pauta, ustedes realicen este tipo de instructivo, donde ustedes pongan un título, ¿ya? Pongan un subtítulo y ese subtítulo van a ser los materiales, ¿ya? Y van a tener el punteo de procedimiento a través de la numeración. Puede tener en este caso como la casita de papel solamente 3 pasos o como el instructivo para elaborar una máscara que tiene 8 pasos. Y aparte tienen que agregarle recursos gráficos. Yo se los pido, a pesar de que hay algunos instructivos que no llevan recursos gráficos. Yo sí quiero que ustedes le pongan recursos gráficos, ¿ya? Y aparte que le pongan texto, porque tienen que explicar cómo van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y los que ustedes quieran poner, ¿ya? En la siguiente, profesora Carola, hay otros ejemplos que me gustaría que observáramos para que pase a la siguiente. Al ladito hay otro. ¿Los pueden observar ese que dice cuando uses pegamento no olvides? Sí. Sí, ya, gracias. Ahí, por ejemplo, yo acá les puse 2 más, pero si se fijan, a estos para la estructura que ustedes tienen que realizar les falta algo, que es el subtítulo, o sea, los materiales. Estos no lo tienen.
ya sea porque en ocasiones no requieren de tener materiales, porque por ejemplo las reglas básicas, perdón, de seguridad no requieren de materiales, a no ser que por ejemplo ustedes digan que necesitan una Pero mascarilla. dice casi el material que vaya a usar, el pegamento. Exacto. En este caso, como dices tú, ¿cierto? Pero yo solamente se los quiero mostrar porque mi idea es que ustedes hagan un instructivo donde requieran de materiales para poder ustedes ponerlos. Por ejemplo, dice, cuando uses pegamento no olvides. ¿Alguien le gustaría leer? Yo, Ya, Yo. ya ya. Vicente. Del 1 al 6, léalo nomás. Dice, cuando uses pegamento no olvides. Gira y quita el tapón. 2. Sube el pegamento para arriba. 3. Pega con la barra. 4. Baja el pegamento. 5. Pone el tapón y gíralo para cerrar. 6. Ponlo en su sitio. Exacto, ¿ven? Ahí tenemos el título. Insisto, falta el subtítulo, que son los materiales. A lo mejor acá no requiere de materiales, por eso no los pusieron. Y la numeración. Tenemos la imagen gráfica y el texto. En el otro, ¿alguien más quería leer las reglas básicas de seguridad? Ya, 1. Cuida tus manos cuando las máquinas y herramientas estén en movimiento. 2. Concéntrate en tu trabajo y evita distraer a tus compañeros. 3. No operes un equipo que no conozcas. 4. Mantén tu área de trabajo limpia y ordenada. 5. Si tienes alguna duda en cualquier actividad de tu trabajo, consulta a tu jefe de inmediato. sí, debería decir de inmediato. Si un equipo está funcionando mal, avisa a tu jefe de inmediato. De inmediato. Ahí si se fijan, pasa exactamente lo mismo que en el que habíamos leído cuando uses pegamento, no olvides. No se requieren de materiales, ¿ya? Sí está la numeración, sí está el texto escrito y sí está la imagen gráfica, ¿ya? Está En el, como entre la escuela y en el trabajo, porque exacto. es lo mismo que en la escuela. O sea, Igual de está el hecho, sí, hay que tener igual cuidado, hay que tener cierto, avisar inmediatamente si es que hay algo que tú no, que sea extraño, por ejemplo, en el caso si fuese en el colegio al profesor o al inspector o algún adulto responsable que pueda ayudar, ¿ya? Entonces, van a tener que realizar, como les decía, un instructivo, más atrás van a estar las instrucciones, las vamos a leer también, pero para que podamos avanzar, profesora Carola, una más, el afiche, que es el que viene ahora. También van a tener que hacer un afiche, ¿ya? Y este afiche, bueno, ustedes, yo creo que han visto muchos afiches. El, Tía, el- ¿Sí? todavía no cambia la profe Ah, ya. Profesora Carola, Ahí, eh, ahí sí. Ustedes me arribita, avisan. arribita donde está la mano con la hoja, dice lo que vamos a hacer, la frase o slogan, la imagen y la marca. Exacto. Sí, ahora la pueden ver, ¿cierto? Ahora están viendo la Sí. imagen. Ya, gracias. Eso es lo que tienen que hacer para el afiche. Los afiches tienen más elementos, ¿ya? Pero yo intenté buscarles los afiches que fuesen un poquito más simples, por eso les traje algunos ejemplos y acá tenemos dos. En la diapositiva siguiente vamos a tener tres más, ¿ya? La idea es que ustedes creen un afiche que tenga una frase o eslogan. Cuando hablamos de eslogan es cuando es una frase repetida y una frase que puede ser llamativa y que es conocida por los receptores. Por eso podemos poner frase o eslogan. Ustedes como van a crear una nueva, ya que no va a ser copiada, yo creo que van a tener que hacer una frase. Pero la finalidad puede ser la misma, como ustedes quieren hacerla repetitiva y atractiva, también puede convertirse en un eslogan posteriormente, ¿ya? Por ejemplo, acá dice el cuidado del medio ambiente, nuestro compromiso. Tenemos una imagen, ¿ya? De esta mano, ¿cierto? Con la tierra y esta plantita que está creciendo. Y tenemos una marca.
La idea es que ustedes la marca la puedan crear ustedes. Puede ser similar a alguna que exista, pero El ustedes del intenten agua crear. usó varias marcas para buscar lo que necesitaba. Sí, ahí por ejemplo hay varias. Muy bien. En esa que dice agua, no al desperdicio, no a la escasez, esa sería nuestra frase o eslogan. Tenemos la imagen que está esta llave, ¿cierto? Y estas personas que están tirando con sus manos, la gotita de agua, bueno, se entiende que están como, no sé si a lo mejor una bañera, ya da la impresión que pudiese ser algo así. Y tenemos varias marcas, como se indicaba, muchas marcas. De hecho, no se ¿El notan todas. eslogan que era, tía? Es la frase, por ejemplo, que dice agua, no al desperdicio, no a la escasez. La frase que tú vayas a poner en tu afiche va a ser el eslogan. Le vamos a llamar frase o eslogan. Yo les decía que en general la frase se ¿Están puede usando la convertir personificación en las dos de abajo? en cuál, en la, En la del agua está usando la personificación porque en la gota tiene cara y tiene brazos y piernas. exacto, muy bien. Es en la de la gota justamente tenemos personificación porque le está dando vida a el agua, entendiendo que el agua da vida, ¿cierto? Pero no la vamos a ver ni con ojos, ni con cara, ni sonriendo, ni mostrando, ¿cierto? Cómo debes tú apretar la llave, ¿ya? Súper bien. Y tenemos varias marcas. Yo por lo menos les pido una. Si ustedes quieren poner más de una, no hay ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, en la otra tenemos este pajarito, si se fijan, como esta Tiene la máscara cara. Por eso que dije dice, que también tiene personificación. muy bien, sí, porque se entiende que los pájaros no utilizan estas máscaras que utilizan los seres humanos. Dice no a la minería, cielo abierto, ¿ya? Tenemos nuestra frase. La frase no necesariamente tiene que ir arriba, ustedes la pueden poner al medio, la pueden poner al final. La idea es que se note qué frase y que ojalá la puedan hacer con un tamaño mayor, ¿ya? Sería que no hicieran la minería porque al minar se va para arriba el polvo y puede llegar a esta nave y ahí se muere. Exacto, eso es lo que quiere intentar que nosotros cambiemos, ¿cierto? Como no a la minería, por lo mismo que indicas, que bueno, al tener todas estas consecuencias de lo que es la minería, que no entiendo que no sea algo bueno ya, pero sí perjudica al medio ambiente. Es Y en como ese medio ambiente, en el mar que nosotros llamamos petróleo y ahí se mueren los peces. exacto, que Que como no- digo, no es que la exportación, por ejemplo, de cosas del mar no sea buena, Nos pero sí, contaminamos nosotros mismos porque exacto, nosotros comemos de esos peces. estamos contaminando nuestro propio medio ambiente, en este caso, como se indica, ya sea lo que son los pájaros, ¿cierto? Los que están terrestres y también los que son acuáticos, como el ejemplo que estás indicando. Que sí, ese es lo complejo y las consecuencias que tienen los actos que realizamos nosotros en general como seres humanos. Intentando hacer cosas, estamos también perjudicándonos nosotros mismos. ¿Ya? Ese sería ejemplos de afiche. Veamos algunos más, profesora. Avance nomás a la siguiente. Aquí en los que estaban acá, bueno, intenté buscar una gran variedad. Una A mí, frase que rima. ¿cuál? Porque la La general, de tortura no Cultura y es arte cultura. ni cultura. ahí, por ejemplo, si se fijan, recién hablábamos me indicaban lo de la personificación, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos figuras literarias y miren, fíjense que es un elemento de la literatura y la estamos incluyendo en los textos no literarios. Eso quiere decir que en ocasiones los textos no literarios, independientemente que hablen de la realidad, utilizan también elementos que utiliza la literatura, como las figuras literarias. No es algo que ocurra siempre, porque si ustedes me preguntan, y yo creo que Es lo como vimos. la tora. Sí, las clases anteriores, el lenguaje que utiliza el texto no literario no es un lenguaje estético, no es un lenguaje que sea connotativo por lo general. Por eso es por lo general, porque en este caso los afiches, que son textos no literarios, utilizan las figuras literarias o el lenguaje que pudiese llegar a ser un poco más estético para llamar la atención o atraer la atención del lector, ¿ya? Pero no, recuerden que independientemente de esto, la finalidad de los textos no literarios es informar, ¿ya? A pesar de que se utilicen estas figuras. Como ustedes me decían que rima tortura con cultura,
Ahí, bueno, tenemos una rima consonante, ¿cierto? Porque riman las vocales y las consonantes. En este caso, tura y tura, de tortura y cultura, ¿sí? Por ejemplo, ese afiche llama harto la atención. Bueno, obviamente es bien, se entiende a lo que quiere Para llegar. más de 13 años, como dicen en las películas, porque saca demasiada sangre. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, acá dice tortura no es arte ni cultura. Sabemos que nosotros, bueno, no lo realizamos acá, pero en otras culturas se realiza esto. Ya ustedes tienen que haberlo visto quizás en internet o en otros lados. Y la idea de este afiche con esta frase, con esta imagen, Yo con creo la que marca. nosotros atacamos como... Bueno, ellos atacan porque nosotros los atacamos. Exacto, pero acá, por ejemplo, es algo visible, o sea, lo hacen ver como una actividad, ¿ya? Una actividad del torero, ¿ya? Que tiene que, obviamente, salvarse de que el toro no lo enfrente, ¿cierto? No lo dañe, y él le tira estas lanzas, o sea, es una actividad, es un deporte, ¿ya? Entre comillas, un deporte que, bueno, que muchos no están de acuerdo con que se realice porque obviamente daña y está maltratando a los animales, o sea, lo vemos. Y la idea es que eso no se realice, pero lo está poniendo como una ficha. Pero es parte de algunas culturas que lo realizan, que no es positivo, ¿cierto? Hay una ficha también que dice, no permitas que te maltrate, denúncialo. Ya, Exacto. Ahí, por ejemplo, dice llama y pone un número. ¿Ya? Y tenemos también las marcas. Este obviamente es un afiche para la mujer, ¿ya? No entendemos que esto no pueda ocurrir también para los varones, pero en general esto se está refiriendo a las mujeres y dice no permitas y ese no, si se fijan, está con el símbolo de mujer. No permitas que te maltrate y ahí obviamente tenemos un hombre y está la mujer, se nota, tiene ¿cierto? armas el hombre y la mujer no tiene pierna. Exacto, ¿ya? Tiene como... No lo veo. Lo que pasa es que no tiene Yo la tampoco pierna. no lo veo. Porque la tía todavía no lo mueve. Ah, ya. Profesora, ¿podría mostrar la imagen siguiente? La de... No es al ladito, es al ladito. Ahí. Ahí se ve, ustedes me avisan. Profe, Sí, ahí. Y ahí se ¿Sí? ve. Gracias. ¿Alguien me iba a hablar? yo lo que no entiendo es qué tenemos que hacer. Ah, ya. Tenés que hacer... Ahora, lo que tienen que hacer, ¿cierto? Que les había dicho que tienen que hacer un instructivo, ¿eso quedó claro? Sí. Ya, ahora tienen que hacer un afiche, ¿ya? Este afiche va a ser Clases son 3. eso, hoy día vamos a hacer 3 textos. Hoy vamos a hacer un afiche que va a tener una estructura simple. Va a tener que tener una frase, ¿ya? Una imagen y una marca. Por ejemplo, ahora que ustedes están viendo ya la diapositiva, en la primera, por ejemplo, dice tortura no es arte ni cultura. Esa sería tu frase o tu eslogan. O El la del to- medio que es más simple y no tan sangrienta, de más saludable, súbete a una bici. Esa, por ejemplo, es una frase o es un eslogan. Y tenemos la imagen que es la bici, y en este caso del otro tenemos el toro. Y la marca sería Bici Ciudad de Guatemala, esa sería la marca. Y en el otro caso, tus imágenes de .com, ¿ya? Esa sería la marca. Solamente ustedes van a tener que crear, la idea es que no copien textos de internet, ustedes piensen en una temática que les gustaría poner en la ficha, creen una frase, una imagen y la marca. Y eso ya sería la ficha que tienen que entregarme a mí. Por ejemplo, ahí tienen otro, el que estábamos conversando recién que no podían ustedes ver, que dice, no permitas que te maltrate, denúncialo. Se entiende Parece que una mujer que tiene puros rasguños, el ojo morado, le sangra todo. exacto, se ve la mujer como la silueta, ¿cierto? De ella, o la mitad de la cara, yo diría, la mitad de la cara se ve y indica un número. Por ejemplo, acá la frase es, no permitas que te maltrate, denúncialo, esa es la frase. Aparte le agrega el llama a tal número y tenemos las marcas, el Perú Avanza y Mindes, que serían las marcas, ¿ya? La idea entonces es que ustedes hagan una frase, una imagen y una marca del tema que ustedes quieran. La idea es que no sea copiado de internet, eso es lo único que yo les solicito. No sé si ahí queda más claro, ese es el segundo texto que tienen que realizar, es un afiche.
Entonces sería un afiche y ¿qué más era? Un Un instructivo. instructivo. Y nos falta uno, el que vamos a ver ahora. Gracias. De nada. Y la noticia. Ya, eso, ya profesor, avance nomás. Ahora que para mí este es el que es más complejo, Listo. ¿ya? Que es una noticia. Me avisan cuando ya ¿Puedo esté ver en la pantalla. ¿Lo pueden ver? ¿Qué la dice? pantalla? Sí, está en la Sí, pantalla. se puede ver. Listo. Ya, miren, por ejemplo ahí, ¿por qué este tiene más elementos? Porque yo quiero que sepan, en la noticia tiene una estructura muy estable y concreta. Es difícil poder modificarla en los textos que vamos a encontrar como las noticias. Entonces, primero quiero que sepan qué es una noticia, cuál es la finalidad y cómo ustedes tienen que estructurarla. Mi idea es que ustedes hagan una noticia de un hecho que ya haya ocurrido. O sea, eso quiere decir Como que el yo no, eclipse. por ejemplo, muy bien, ese es un buen De un ejemplo, hecho el real. eclipse de un hecho real. Por ejemplo, situaciones, no sé, lamentables de accidentes, pueden Algo ustedes que ya también haya hacer. pasado como los bosques que se incendiaron y las personas entraban a salvar a los ¿cómo se llaman? En Canadá. Exacto, muy bien. Eso, por ejemplo, yo lo que quiero que ustedes pregunten, si a lo mejor no saben de algún hecho, pregunten a algún familiar, a alguien que esté con ustedes, de un hecho y ustedes lo puedan escribir. Lo importante es que en la noticia, la idea es que existen elementos objetivos, no He interpretaciones. recordado que hayan visto en las noticias ¿Mm? que los policías han matado a varias personas. Ya, por ejemplo, si Que hay ustedes un intento en Canadá. Si, por ejemplo, Vale. quieren hablar de esa situación, no hay ningún problema, pueden hablarla también, pero la idea es que la información que ustedes me entregan sea objetiva, o sea, que no, ustedes no incluyan su opinión, porque la noticia no lleva opinión. Ustedes cuentan el hecho, obviamente como ustedes lo Que no cuenten, diga yo opino que esto está mal porque él está haciendo maltrato humanista. exacto. Eso, por ejemplo, la idea es que no lo realicen. Ustedes pueden poner, existe, no sé, tal persona agrede a tal persona en tal lugar, en tal fecha. Intenten buscar datos. Obviamente la información que ustedes entreguen va a tener una postura, pero ustedes no me digan yo opino, yo pienso, yo creo. No. Ustedes intenten contarlo como si fuera un relato casi que ustedes estén Ya, observando. que pasaría en este momento. Sí, si hay alguno Como que no el sabe. eclipse lunar, que yo siempre me lo pierdo. El eclipse lunar. Exacto, o pueden hablar del eclipse de sol que vivimos también hace un tiempo atrás, o el eclipse lunar que también vivimos hace poco, que Yo como lo me vi, decían, yo lo vi en el terreno de mi abuelo. yo no lo pude observar porque en el lugar en que estaba no se veía, no se podía observar, no sé si Nosotros estaba lo más nublado. veíamos como que si estuviera enfrente de nosotros. Qué bien. No, Yo acá lo vi, estaba yo nublado. lo fui Como a ver mi como a abuelo, una casa de una hermana de mi papá que es ¿Ya? cerca como de la cárcel y subimos una montaña y ahí lo vimos. Qué bien, qué bien. Yo no pude verlo, como les decía, estaba nublado, pero es un evento también cuando muy. nos aburrimos de verlo, nos subimos a un caballo. Profe, ¿pero cuándo es esto? No, el eclipse lunar, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero ya fue el eclipse lunar. Hay que ver cuándo nuevamente es. Yo no estoy segura, no me sé las fechas, pero de que va a haber, van a ver. Ya no creo que sea pronto, porque tuvimos hace poco, ¿se recuerda del eclipse solar? Sí. Ya, Sí. eso yo creo que todos lo recordamos porque todos lo vimos, o la mayoría lo vio, ¿ya? El eclipse lunar, no sé si fue justamente cuando estábamos en esto de la pandemia. No, Sí. Seguro que no. Yo no. vi, Yo creo que fue al inicio. mis papás Sí, me al inicio nomás. dijeron que había una luna grande y yo cuando fui a ver, estaban Exacto, tapando sí. las nubes, entonces yo no pude verla. Pero Yo, ¿se recuerda profesora, cuándo yo fue? fui a Vicuña, a una montaña súper Era grande y con el sol estaba varios, haciendo como nosotros. Pero ahí fueron a ver el eclipse, cuando fueron a las montañas, ¿fue a ver el eclipse solar o lunar? El, cuando la luna tapa el sol. Ah, ya. Entonces el que vimos todos, el que vendían lentes, ¿cierto? Que fue todo un ese, evento. el solar. Ah, ese sí, Exacto, fue, La el luna solar. tapa fue el cuando sol. estábamos en la escuela. La luna tapa el sol. Sí, ¡Uy!
Recuerdo que nosotros nos entregaron lentes y nos pusimos a jugar en la clase. Sí. Y de hecho los lentes eran, o sea, bueno, no eran cualquier cosa, la idea era guardarlo, ¿cierto? Para poder utilizarlo, porque no se podía utilizar cualquier lente para poder observar ese evento o ese fenómeno. Te podías estar sin Pero, vista. profe, le quiero preguntar otra cosa. Hola, La por noticia y la noticia y eso, ¿para cuándo es? Para el otro miércoles, tienen toda una semana para poder realizarlo. Así Profe, como tuvieron tiempo para Unos hacerlo. cuantos más de una semana. Chicos, profesora, lo único que... ¿Sí? mi papá no pudo ponerse de esos lentes, se puso la máscara de soldar. Ay, Ah, la llevó, pero no lo usó. eso, por ejemplo, eso también, pues también les sirve. Todas esas mascaritas, esas como son como vidrios especiales, Aún porque cuando uno... recuerdo que eh, cuando fui para allá a ver el eclipse, ¿Mm? fueron todos mis primos. Fue mi prima, fue mi otra prima con su hermano y fue mi otra prima con sus dos hermanos. Entonces, como con el auto, nos pusimos arriba y nos tapamos con una tapa y empezamos a ver el eclipse. No, y lo otro es que no sé si se recuerdan, bueno, para que ya no podíamos estar hablando harto de eso, pero hacía frío cuando bajó, cuando la luna tapó, ¿cierto? El sol, bajó la temperatura. No sé si se recuerdan, a mí me dio frío. Era como que se hubiera Sí. vuelto noche, Saltó, inmediato. uy, ¿verdad? Pasó como un Yo casi me viento. saco los lentes cuando no Es debía. que en el momento que está tapadita completa, ustedes pueden sacarse los lentes, pero inmediatamente cuando ya empieza a salir de nuevo, tienen que volver a ponerse los lentes. O Miren, por dejar de ejemplo, mirarla. o dejar de mirarla. Si ustedes Yo Se quieren veía un hacer, anillo. sí, Yo me se quemé veía un los anillo. ojos porque me saqué los lentes y no me di cuenta que había pasado mucho tiempo y me quemé los ojos con el sol. La Pero luna se después, estaba casando con el sol. exacto, Después me así fui a dice. lavar la Eso, cara. por ejemplo, lo que no sé quién lo dijo, pero eso es como una metáfora, ¿no? Yo, Está casando con el sol. Es como metafórico y es bello, es embellecer el lenguaje. Si ustedes quieren hacer la noticia sobre ese hecho, ningún problema. Si todos la quieren hacer o alguno, está bien. Pero recuerden que sean lo más objetivo posible. No pongan lo que ustedes sintieron. Por último, pueden poner, había conmoción en la gente, todos esperaban ver el evento o este fenómeno. Es diferente a cómo ustedes lo toman. Transmisión, pusieron cámaras Sí, para en la poder noticia sacar creo que uno. había mucha gente en la Que, chicos, era partida un o algo. fenómeno que se va a volver a repetir quizás en muchos años más, muchos, muchos años. Como profesora, siempre dicen que aparece en un año. No recuerdo, mire, yo, ¿saben que me comprometo para la próxima semana consultar, ver eso? Porque quedé un poco, bueno, quedé como dije, ¿cuándo fue el lunar? Ahí quedé como pendiente, ¿cuándo fue el eclipse lunar? Y Se cuándo puede, va a ser un eclipse solar nuevamente. Pero yo tengo entendido que tienen que pasar muchos, muchos años para que vuelva a ocurrir un evento así. profesora. ¿Sí? Ay, se me olvidó que le iba a decir. Profe, No se ¿pasó preocupe, tan cuando se rápido los acuerde me dice meses? de nuevo. Pasó yo muy subí rápido un los meses. cerro que parecía que las personas fueran hormiguitas y los autos Mm, fueran súper pequeños. Se veían chiquititos. Y fui con un amigo que se fue. No. Ya, ¿a quién le gustaría leer qué es la noticia y la construcción de la noticia? Se Ya, le fue a la tía Carola. no importa si va a Yo estaba volver. negro Ahí está. ahí. Vamos. Ah, pero lo volvió. ¿Volvió? Sí, ahora sí. ¿Qué Ah, es una noticia? Una noticia es el relato o redacción de un texto informático que se quiere dar informativo. a conocer. Sí, pero dice informativo. Sí, Se quiere informativo. dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. Exacto. Siga ¿Qué es leyendo. divulgación? Que pueda contarse a los demás, que se divulgue. Contémoselo a tal persona, a otra, a otra, a otra. Como Por ejemplo, el las fenómeno, personas que se amarran al árbol con cadena. una cosa así. Por ejemplo, eso es un evento novedoso ocurrido que pudiese importarle a la comunidad y que merece que se divulgue, que sepan que estas personas están haciendo, por ejemplo, huelgas por tal situación. Eso, por ejemplo, pudiese ser también una noticia. Ya, continúe leyendo. Construcción de la noticia. El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas. ¿A quién le sucedió?
qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió. Exacto, para que ustedes realicen una buena noticia, ahora que después empiecen a pensar cómo van a hacer su texto, planifíquense de esa manera. Piensen, ¿a quién le ocurrió esto? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo sucedió? ¿Ya? Y ahora vamos a ver ¿Le sucedió a una persona calva? ¿Mm? Si le sucedió a una persona calva. Bueno, depende del hecho que tú quieras contar. Si ustedes ¿Verdad? pueden. Sí, el señor calvo se acercó ¿Mm? y el señor le empujó y se cayó para atrás y se murió. Puede ser, pero recuerden que los hechos que sean noticia tienen que importarle a la comunidad. No quiere decir que eso no les importe. De hecho, las noticias que son más complejas, sobre todo de muerte, asesinatos, homicidios, aparecen en las noticias. Personas perdidas en Facebook. Personas perdidas, pero recuerden que esas personas perdidas, la idea es que ustedes pongan más información. Si tienen que inventar algo, no hay problema, ¿ya? Pero recuerden que siempre tiene que ser Como mi objetivo, no mamá me ficción. contó una vez que atraparon a un secuaz del hombre ¿Mm? y se dieron cuenta que ese estaba encerrado en una parte, pero lo dejaron salir. Ah, ya. Sí. Ahí la idea es que ustedes, como les digo, vean qué hechos van a hablar para poder El hacer la 14 noticia. de diciembre, próximo eclipse solar. ¿Cuándo? ¿14 Diciembre. de qué año? Este año, profesora, pero ¿Va solamente a se ser va a en ver otro lugar? total en Pucón y Villarrica, ¿no? Aquí también Ah, en Chile. Nosotros lo vamos a ver parcial. Que se vuelva a entiendo. repetir en Coquimbo, a eso pasa, se demora mucho, pero vamos a tener ahora, este año, un próximo eclipse solar. Súper, ya, súper Para que bien, estén gracias. Vamos a tener informados. que viajar. O sea, sí, que los que pueden Igual lo viajar, vamos a ver desde acá, mm, pero pero va a ser, como no dice la total. profesora, parcial. Exacto. Súper bien, profesora, gracias. Profesora, ¿Mm? yo siempre me he dado cuenta que en las fiestas patrias, siempre cuando va a terminar la pampilla, siempre se ponen a pelear. Lo que pasa es que, bueno, eso son varias consecuencias no sé, pues ya sea del alcohol, no sé, de otros elementos o de Cualquier disputas, cosa porque y que no se puede comprar y empiezan a pelear que quieres eso, también, que quieres esto otro y Yo los y últimos 2 años que he ido, ya, siempre se han puesto a pelear. es que por eso, miren, cuando en mis general se padres se junta mucha complican gente, con las tareas conmigo para explicarme, entonces después dicen, pero si te estoy hablando no te estoy peleando. Profe, menos mal que este año mi primo no fue a la Y Pampilla. mi hermana dice que están porque peleando. el tío o el abuelo, creo, él quiere algo, se lo pide, si le dice que no tiene plata, se enoja y se pone a pelear, pero le empieza a tirar piedra al abuelo. ah, qué pena. Ven, pero hay varios, bueno, varios beneficios Es quizás. maltrato abuelismo. Hay varios beneficios quizás de lo que ha ocurrido ahora. Yo creo que hay que mirarle el lado positivo. En general, el Esto me que no se haya recuerda a realizado. las protestas de ¿Mm? cuando pasan los carabineros y viene toda la protesta y le empiezan a tirar piedras. Sí, le empiezan a tirar huevo igual. Sí, recuerdo esa. Falta el Eso, puro sartén para que se frían los huevos fritos. si ustedes quieren, por ejemplo, que poner algo referido así a un hecho de Ellos noticia, no van también a lo pueden hacer, la ¿ya? sartén para el huevo, pues van a De lo pegarle que me con la están sartén. hablando. Por ejemplo, la sartén, cuando salían a marchar, también lo pueden poner en la noticia. Miren, pasemos a la otra profesora para que vea la estructura de la noticia. Dígame, ¿Supo lo que va a pasar este Halloween? Ya lo habíamos visto. Halloween, Sí, supo lo que va a pasar. ¿qué cosa usted cree? O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Yo no creo que podamos salir como No, hacíamos antes. eso Es que va a toca, haber una luna toca llena que se va a saliva. poder ver en todo el mundo. Sí, también. Tú salí, vaya a pedir dulce y los dulces están contaminados. Profesor, igual. ¿Mm? Pero menos en Estados Unidos se va a ver la luna, porque si aquí está de noche, en Estados Unidos es de día. Sí, pues, sí, tenemos cambios Sí, igual en China. de horario. Oiga, profesora, una vez la pampilla se puso la luna roja. Se puso, es que también eso depende de Esa es la luz. parte del eclipse a donde
el sol como da un poco de brillo, la luna se empieza a poner roja. Exacto. Sí, eso es todo, solamente son fenómenos, bueno, son fenómenos, ¿cómo podríamos decirlo? Naturales. Sí, en general podríamos decirlo naturales, pero parece que tiene un nombre, ¿ya? Pero la profesora ya nos ayudó por lo menos con el que va. Le dicen la luna de sangre. Yo vi una luna roja, pero Profe, estaba en un... Es que hay varios tipos de luna, dependiendo. Sí, profesora, Hay para claro. Navidad, profe, El fenómeno, profesora, Sí. el fenómeno se llama luna azul. Ah, ya. ¿Se escucha, claro? Sí, sí, sí. sí, se escucha. Sí, Luna azul, pero es claro, roja. el fenómeno va a ser luna azul. Claro, pero ahí yo le voy a compartir el link para que lean la noticia después y se informen más, ¿ya? Que apareció en Mega Noticias. Roja. Ya. Y justamente Le voy a miren, compartir chicos, lo el bueno link en el chat. que es una noticia, Para- entonces les puede servir también para poder hacer la noticia que tienen que hacer ahora. Miren, no sé si ya pasaron a la siguiente profesora, la que dice modelo y Sí. estructura de la El noticia. epígrafe Sí. o antetítulo. Exacto. Miren, por ejemplo, ahí lo que estaban indicando recién, dice hallazgo histórico, ese es el epígrafe o antetítulo, ¿ya? Dicen descubren ciudad más antigua de Europa, ese es el titular. En general yo le llamo título, pero también aparecen algunos textos como titular, no hay ningún problema, titular o título. Que es como el tercer título que tiene. Exacto. ¿Profesora, tenemos que crearnos nosotros o buscar una en Google y copiarla? No, o la algo idea así? es que ustedes creen una noticia. Ustedes la crean, pero tiene que tener esta estructura. Tiene que tener un epígrafe o antetítulo, un título y una bajada. Por ejemplo, la bajada dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Cuándo se Después entrega? el otro miércoles, tienen una semana. El primer párrafo de la noticia, por lo general, responde a preguntas que son claves, que es quién, a qué, cómo, cuándo, por qué ocurrió. Ya por lo general responde a 5 preguntas. Lo vamos a ver también ahora, que se llama lead o entradilla. Dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen que los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. ¿Ya? Acá sería a quién, bueno, un grupo de arqueólogos que hizo, bueno, halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua, ¿ya? Como es, ¿cierto? De 7000 años de antigüedad, y a los que creen que son vestigios de los primeros mini-estados de ese continente, que es como sería como algunos elementos de cómo ocurre. Luego de más de 3 años de investigación, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 1000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento no me recuerdo cómo se llama, pero es Stonehenge, de la Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent, ¿ya? Como independencia. Ahí, por ejemplo, si se fijan, tenemos la estructura. A mí me interesa que igual hagan noticias cortitas, que tenga epígrafe, que tenga un título titular, una bajada. La independencia. Sí, dice la independencia. Muy bien. Sí está en inglés. Y, por ejemplo, y que tenga un lead y un cuerpo. Miremos otro ejemplo. Dice, yo he estado practicando inglés. Le he hecho preguntas a mi hermanita. Le he dicho, where is ball? Que es la pelota. ¿Y ella te responde? Ella dice, ¿qué dice? Y le digo, es ¿a dónde está la pelota? Está bien, enséñale. Está muy bien. Mire, por ejemplo, veamos otro ejemplo, porque nos queda poquito tiempo. Dice, investigación en Estados Unidos. Ese es el epígrafe. Dice, asma se suma a la lista de males ligados al sobrepeso. Ese es nuestro título. La bajada dice, si bien hay una relación entre ambos problemas, se desconoce a qué se debe. Acá no se alcanza a leer también el lead, pero el lead es el primer párrafo de la noticia. Eso quiere decir que ustedes tienen que poner por lo menos 2 párrafos en su noticia. El primero que responda a las preguntas generales y un segundo que ponga o agregue información de los detalles de la noticia. ¿Ya? Profesora, mire, pase la siguiente que dice estructura de la noticia, por favor. Acá queda un poco más claro lo que yo les pido. ¿Pasaron a esa que dice estructura de la noticia? Sí. Ya.
Dice estructura de la noticia. ¿Alguien le gustaría leer? ¿Alguien más que yo? ¿Sí? ¿Alguien que le gustaría? ¿El Frank? ¿Frank quiere leer? ¿En qué parte? Cuando dice siguiendo el modelo de noticia visto, las características y funciones de sus partes son el epígrafe y el Leo titular. el epígrafe y el Y- titular. Exacto, sí. Ya. Espere que se me puso negra la pantalla. No se preocupe, lo espero. Ya. ¿Ahí estaba su hija, tía? Sí, aquí despertó temprano hoy. ¿Empieza a leer nomás, profesora? Sí, por favor, el epígrafe y el titular. El epígrafe y el titular. Tienen la misión de proporcionar Proporción. la esencial de la información, pero tiene también por objetivo suscitar Sí, suscitar el interés del lector. lector. Invitándolo. Me puso negro. Dice invitándolo a leer la noticia. Invitándolo a leer la noticia, de ahí su importancia. Exacto. Gracias, Frank. Miren, por ejemplo, el epígrafe que ustedes tienen que hacer y el titular, bueno, el titular tiene que llevar lo más importante de la noticia. Si ustedes, por ejemplo, van a hablar del eclipse solar, ustedes pueden poner eclipse solar en la ciudad de, no sé, Coquimbo, La Serena. No sé. Ese es su título. Y en el epígrafe ustedes pueden volver a repetir alguna información que sea relevante. Por ejemplo, único eclipse solar, por ejemplo. Ustedes le agregan algo que también atraiga al título, que le agregue una información relevante al titular. La idea es que de esas dos partes indiquen lo esencial de la información y tienen el objetivo de que al lector le interese, como invitándolo a leer la noticia que ustedes van a crear. Y en la bajada, Mi abuelito sigue leyendo el periódico, pero desde hace muchos años. es una buena manera igual de seguir realizando la lectura del periódico en vivo y en directo, ¿ya? Y sabemos que ese mismo periódico lo podemos encontrar de forma digital, pero si tienen la oportunidad de seguir leyendo de esa manera también es muy bueno. Y la bajada es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativo también. La bajada, como lo dice la palabra, va bajo el título y es como una síntesis de lo que ustedes van a hablar en general. Por ejemplo, podrían poner, no sé, conmoción en la ciudad de La Serena por eclipse solar, ¿ya? Entendiendo que, y pueden poner hasta la fecha, agregarle algún elemento importante, pero va bajo el título. El título, sí, el título va más grande. Eso sí quiero que lo hagan más grande el título, el epígrafe es chiquitito y la bajada es más chiquita, ¿ya? Y lea el lead o entradilla. Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales. ¿Quién, qué, dónde, ¿Quién, qué, cuándo? y por qué? Puede faltar alguno de tales elementos o añadirse otro. ¿Para qué? ¿Cómo? Etcétera. Exacto. En general responde a estas 5 preguntas, pero puede faltar alguna o podrían agregarse otro tipo de preguntas. La idea es que en el lead por lo menos respondan ustedes la mayoría de cantidad de preguntas y en los otros párrafos que ustedes agreguen sea información que pueda ser detalles o que pueda agregarse a las preguntas que ya se respondieron. Profesora, baje una más para que la veamos la noticia. Dice la noticia, lee la siguiente noticia. ¿La ven ustedes? Sí. Ya. Por ejemplo, miren acá. Ya esto obviamente no vamos a poder hacerlo. Ustedes pueden después hacerlo en su cuaderno. Yo les había puesto las líneas para que... Nosotros le digamos cuál es. Exacto. Pero podemos decirlo oralmente. Sí, por ejemplo, cuando dice estaba ebrio, ¿sí? La noticia tiene mucho texto.
Sí, tiene harto texto, pero también en la que ustedes realicen, intenten El, acotarla, como una cosa así como esta, para que no les quede tan extenso. Mi idea es que ustedes sepan las partes. Por el ejemplo, último es estaba, el cuerpo de la noticia, el de arriba es la entradilla, lo que la pasa es que, bajada, el título y el antitítulo. lo que pasa es que ahí yo creo que me faltó una flechita, porque por ejemplo, el estaba ebrio, ¿qué es? ¿Qué es estaba ebrio? ¿Cómo se llama esa estructura? Es el antitítulo. Muy bien, Es el no sé cuánto. antetítulo o epígrafe. Y muere El- al caer desde el malecón Cisneros, ¿qué Es sería? el titular. El titular o el título, Titular. ¿cierto? Y después ese funcionario de La- Embajada de Brasil cayó desde unos 50 metros a pista de Costa Verde. ¿Qué sería eso? Esa es la baja. Informa. Es la bajada, muy bien. O subtítulo se le llama también. Bajada o subtítulo. Dice, querer contemplar el mar le costó la vida ayer a Ulises de los Santos de Ferreiros, 38, funcionario de la Embajada de Brasil, que al asomarse al malecón Cisneros en Miraflores perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 50 metros hacia la pista del circuito de playas de la Costa Verde. ¿Qué sería ese primer párrafo? ¿Cómo Esa es se la llama? entradilla. Muy bien. Entradilla o lead se le llama también. Y Y la, todo lo otro. y la última es el cuerpo de la noticia. Muy bien, el cuerpo de la noticia que no está completo. Dice el infortunado sujeto estaba en estado de ebriedad cuando junto con un grupo de amigos con los que había participado en una reunión de Año Nuevo decidió pararse sobre la pendiente para, y ahí está cortada la noticia. Mi idea es por lo menos que ustedes en la noticia que hagan tenga epígrafe, tenga título titular, tenga bajada, tenga link y tenga un párrafo más por lo menos que sería el cuerpo de la noticia. Si ustedes quieren ponerle una foto o imagen, eso es optativo, ¿ya? Bajemos a la última profesora, que dice escribirán textos no literarios, que esa es Leer, la tarea con nota. yo quiero leer. Sí, esa es la segunda parte, la mitad de la nota de los textos que ya me entregaron. Escribirán textos no literarios. Tarea con nota, el 50%. Realizarán 3 textos no literarios. La idea es que no copien textos ya creados, sino que ustedes realicen sus propios textos. Deberán realizar un instructivo de lo que ustedes quieran, que contenga un título, un subtítulo, texto, numeraciones y recursos gráficos. Deberán realizar una noticia sobre algún hecho real ocurrido. Debe contener epígrafe o antitítulo, título, bajada o subtítulo. El lib o Sí, entradilla y cuerpo de la noticia, optativa, la foto o imagen. sí, Deberán realizar un afiche de lo que ustedes quieran, os gustan, ¿sí? que contenga frase o eslogan, imagen y marca. ¿Ya? ¿Queda claro esos 3 textos? La idea es que ustedes los realicen desde hoy día al otro miércoles. Tienen una semana completa para realizar estos 3 textos y la idea es que me los envíen a través de foto por el WhatsApp o en este caso por el correo si es que ustedes quieren hacerlo en formato Word o otro formato. Pero lo único que les pido es que ustedes hagan sus propios textos. Se pueden parecer a otros que Profesora, conozcan, pero no copiar, ¿sí? en vez de poner una imagen, podemos hacer como un dibujo de lo que tenga que ver de eso. Sí, Dice pueden que hacer puede dibujos. ser una foto o una imagen. Sí, lo que pasa es Significa que a lo mejor que se ser entiende que es foto porque sea algo copiado, pero yo, como les indico, también pueden hacer un dibujo, que esa la debería haber foto sido más puede ser específica. la foto del dibujo. Mm, Como ustedes quieran, pero busquen los recursos que ustedes tengan a su alcance. Si quieren hacerlo en formato Word, lo hacen. Si lo quieren hacer en cuaderno, lo hacen. Si quieren dibujar, dibujen. Si no quieren dibujar, no es necesario que incluyan imagen o foto, pero por lo menos los elementos que les solicito sí, ¿ya? Profesor, y la última, que dice siempre, ¿qué aprendimos hoy? Para que alguien me pueda sintetizar. No sé si Cómo ven la hacer última. un instructivo, una noticia
y un afiche. un afiche. Muy bien, ¿cierto? ¿Y qué estructura, por ejemplo, tenía el afiche? ¿Qué es lo que yo les pido que tenga? Mm, Título, Título, la Ya, imagen y sí, la marca. una marca. Recuerden que al decir título es más específico decir frase o eslogan, ¿ya? Ese sería el del afiche. Y el de la instructivo, ¿qué tiene que tener el instructivo que tienen que El realizar? instructivo tiene que tener el título, el Muy bien, subtítulo, el texto, la numeración y el sí, recurso gráfico. muy bien. ¿Cuánto falta? Recuerden, ¿sí? ¿Cuánto falta? Nada, de hecho estamos pasaditos. De hecho, el subtítulo, recuerden que son los materiales, ¿ya? Y en la noticia que acabamos de ver, ¿cuáles eran las partes? Si se recuerda alguien más ya para terminar, Ah, ¿cuáles serían las partes de la noticia? yo. Dígalo. El antetítulo, el título, la bajada, la entradilla, el cuerpo de la noticia, la optativa. Exacto, optativa si es que quieren poner una foto o una imagen, ¿ya? Ya chicos, no sé si Súper tienen bien. alguna duda, yo creo que ya podemos dar término, estamos ya pasaditos de algunos minutos para que puedan entregar sus textos de aquí al otro miércoles, ¿ya? Y hoy día tienen tiempo los que no han entregado la invitación, la receta y la carta, ¿ya? Ya chicos, si no hay dudas, yo creo que podemos ya estar terminando, profesora Carola. Ya. Chao. Ya, chao. Chao, que esté muy bien. Chao.